Hola, hola chicos, espero se encuentren bien. Ya con esto voy a terminar la última parte de la esfera número 4. La parte es que vimos la cuestión de la vorágine, después vimos el triunfo del constitucionalismo en contra de los convencionistas, y ahorita vamos a ver lo que es la unidad de creación de aprendizaje, que es la Revolución Mexicana, el zapatismo, ¿vale? Si tú te acuerdas un poco en la esfera número 3 vimos lo que es el movimiento villista. Esto porque son dos de los iconos pues más representativos en este caso del movimiento de lo que viene siendo la Revolución Mexicana, sin hacer menos a los otros participantes, pero pues un poquito la historia oficial se centra en estos dos personajes, tanto en Emiliano Zapata y Francisco Villa. En este caso vamos a hablar ahora de Emiliano Zapata y vamos a poder distinguir las diferencias entre el ejército villista y las cuestiones que proponía Villa y también la parte, acuérdate que por ahí en el mapa mental que elaboré en la última explicación, que por ahí unos estuvieron ensayando, ya no lo alcanzaron a ver, pero le tomé una foto y se los mandé al grupo. Elaboramos con los que se quedaron un mapa mental, específicamente solo de palabras, ya no le pusimos imágenes, pero fui ahí explicando el tema y expliqué el tema del villismo, ¿no? Precisamente, y hasta les puse quiénes son los integrantes de este grupo del villismo y por ahí también les expliqué las demandas que buscaban este grupo. Ahorita me voy a enfocar a explicarte lo que es el zapatismo, ¿vale? Miren, durante la Revolución Mexicana, chicos, emergió una gran cantidad de caudillos que se incorporaron a la lucha armada. Sin embargo, cada uno, así como las personas que lo seguían, tenían sus propios objetivos. Una demanda social muy extendida y presente a lo largo de la revolución fue el reparto de las tierras entre los campesinos, ¿no? Sin embargo, sería un revolucionario nativo de Morelos quien se erigiría en el principal dirigente de la lucha campesina durante aquellos años. El zapatismo fue uno de los muchos movimientos que constituyeron en la Revolución Mexicana. Fue encabezado por el morelense Emiliano Zapata y se caracterizó por reivindicar la lucha de los campesinos, quienes deseaban recuperar las tierras que habían arrebatado los hacendados terratenientes. Aunque hoy el zapatismo y Emiliano Zapata son conocidos prácticamente en todo el mundo, su movimiento fue principalmente de carácter regional. Durante el Porfiriato, las haciendas cañeras productoras de azúcar establecidas en Morelos fueron expandiendo poco a poco a costa de tierras que pertenecían a las comunidades campesinas de la identidad. Fue tal el crecimiento de las haciendas que muchos pueblos no solo perdieron las tierras que les pertenecían, sino que incluso algunos llegaron a desaparecer. Con el fin de subsistir y no morir de hambre, muchos habitantes de los pueblos de Morelos tuvieron que trabajar como jornaleros en las haciendas azucareras de la región y en el mejor de los casos rentaron a los hacendados pequeñas porciones de tierra para poder cultivar y sobrevivir. Este era el estado de explotación laboral y despojo sistemático de tierras que imperaba en Morelos cuando estalló la revuelta maderista contra la dictadura de Porfirio Díaz en noviembre de 1910. Por desgracia, estas injusticias no eran exclusivas de los pueblos de Morelos, pues durante el porfiriato se hicieron comunes en muchas partes del país. Emiliano Zapata nació en Anenecuilco, Morelos, en agosto de 1879. Desde pequeño aprendió las labores del campo y al llegar a la adultez heredó un pequeño patrimonio, gracias a lo cual evitó convertirse en peón de alguna hacienda. En 1909, hijos, apoyó la candidatura de Patricio Leiva, contraria al porfirista, ¿no? En septiembre de ese mismo año fue elegido por su pueblo también para encabezar la lucha en busca de recuperar sus tierras. Cuando Francisco I. Madero reivindicó en 1910 la restitución de las tierras a las comunidades campesinas a través del Plan de San Luis, pues Zapata decidió apoyarlo junto a sus vecinos
de la villa de Ayala se levantó en armas el 10 de marzo de 1911 en contra del régimen porfirista y en muy poco tiempo se convirtió en el líder del movimiento maderista en Morelos. Tras días de asedio, los zapatistas tomaron Cuautla el 19 de mayo. Bueno, luego de que los maderistas tomaran en mayo de 1911 importantes localidades de Ciudad Juárez en el norte, Cuautla, al ser de las ciudades de México, o bueno, sí, pues básicamente Cuautla era parte de la Ciudad de México, Díaz se dio por derrotado y el día 25 de ese mes renunció a la presidencia, cargo que había ejercido de forma interrumpida desde 1884. Fíjate cómo te lo estoy diciendo. Cuando los villistas tomaron Ciudad Juárez, ¿ok? Y los zapatistas tomaron Cuautla, que era parte del sur de la Ciudad de México, pues Díaz ya decide automáticamente dejar libre el paso para que se tome la presidencia de México, ¿no? Ahora, tras la renuncia de Díaz, Francisco León de la Barra asumió el gobierno provisional de la República durante casi 6 meses, mientras se realizaban nuevas elecciones. Durante la gestión de León de la Barra, chavos, Madero se entrevistó en varias ocasiones con Zapata para culminarlo a que licenciara a sus tropas, o sea, que dejara las armas, ¿no? Bajo la promesa que devolvería sus tierras a los campesinos una vez que fuera presidente. Ahora, chécate esto, cómo está el asunto. ¿Te acuerdas del villismo? Cuando hablamos del villismo y Madero da por solucionado el asunto de que habían conquistado lo que son las tierras de lo que es bueno, conquistado no, más bien dicho, derrotado a Díaz, Villa dejó las armas y regresó a la vida civil. ¿Sí se acuerdan, no? Algo que les comenté de esto. Bueno, al grupo que estaba en clases se lo comenté. Había dejado las armas y entonces Villa regresa a la vida civil. Solamente que Villa regresa cuando Pascual Orozco, que había sido amigo de Villa, porque fueron amigos, fueron combatientes juntos en contra de Díaz, combatieron juntos, Pascual Orozco decide levantarse en armas en contra de Madero porque no había respetado lo que había propuesto en el plan de San Luis. Villa regresa ahí a tomar un cargo como general en las Fuerzas Armadas, general de irregularidades, más bien dicho, ese es el cargo que le dieron, general de irregularidades, a cargo de Huerta, ¿no? De Huerta fue. Si se acuerdan esa parte, aquí no, aquí es diferente. Zapata, tantas entrevistas que tuvo con Madero, que él decide no dejar las armas. Ahora, fíjate, tras renunciar Díaz, Francisco León de la Barra, que había asumido el gobierno provisional, era como el encargado de tratar un poco de limar las situaciones de problemáticas que se estaban dando entre Zapata y Madero, ¿vale? Bueno, ahora, por desgracia, las negociaciones entre Madero y Zapata hijos fueron boicoteadas, perdón, por el presidente interino, o sea, por León de la Barra, quien ordenó al general Victoriano Huerta marchar sobre Morelos y acabar con los zapatistas, ¿ok? O sea, aquí no tuvo nada que ver Madero, sino que fue León de la Barra el que supuestamente, entrecomillado, estaba encargado de la presidencia y de tratar de solucionar el problema, pero en vez de solucionarlo, como que lo acrecentó porque manda al ejército a detener a Zapata y a quien va a mandar, pues a Victoriano Huerta. Ahora, para cuando Madero inició su gobierno en noviembre de 1911, luego de triunfar en las elecciones presidenciales, Zapata y los campesinos de Morelos ya habían perdido la fe en él, a quien creían incapaz de atender sus demandas. Por ello, casi 3 semanas de que Madero tomara posesión como presidente, Emiliano Zapata y Otilino Montaño redactaron el Plan de Ayala el 25 de noviembre de 1911.
Este fue firmado 3 días después por todos los jefes del zapatismo en Ayosutzla, Puebla. De esta forma, Zapata y los campesinos de Morelos se levantaban formalmente en armas contra el presidente Francisco I. Madero. Ahora, ¿cuáles fueron los puntos principales del plan de Ayala? Mira, uno de los puntos fue el siguiente. El plan de Ayala, él muestra del rompimiento total que hubo entre Emiliano Zapata y el presidente Francisco Madero, el cual señalaba que él señalaba como un inecto, incapaz de gobernar y traidor, ¿ok? A la patria. Por ello, los zapatistas anunciaban que continuarían la lucha hasta acabar con la estructura del porfiriato que aún existía. Para Zapata, pues Madero era una de las estructuras todavía de el Porfiriato, ¿no? Que bueno, yo creo que ahí sí es una interpretación que le da Zapata, a mi punto de vista no, pero bueno, él en su momento por sentirse traicionado, porque así se sintieron los zapatistas, pues no lo tomaron, ¿no? Bueno, ahora también decía que los zapatistas desconocieron a Madero como presidente de la República y líder de la Revolución Mexicana, a quien combatirían hasta derrocarlo. Otro punto que plantaba era que los firmantes proclamaron como nuevo jefe de la revolución al chihuahuense Pascual Orozco, que Pascual Orozco estaba combatiendo en el norte en contra de Madero, quien destacó durante la revuelta maderista y la toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911. Si este no aceptaba el nombramiento, la jefatura quedaría a cargo de Zapata, ¿ok? Chécate, aquí, Orozco, que había sido el triunfante de tomar Ciudad Juárez en aquel momento cuando estaban combatiendo en contra de Porfirio Díaz en 1911, y Zapata, que había conquistado este, Cuautla, ¿ok? Estos dos personajes comenzaron a tomar como la parte de líderes, ¿no? No puedo hablar de Villa en ese momento porque Villa se hizo un lado, Villa regresó a la vida civil, ¿ok? Y entonces estos dos no, estos dos todavía siguieron peleando. Claro que después Pascual Orozco es derrotado y Villa, cuando se da cuenta que tiene un roce, el mismo Villa, acuérdense que Villa tiene un roce con Huerta y comienzan como a tener estas problemáticas y entonces lo desafía Villa y Huerta lo detiene y lo manda a la prisión de lo que es Lecumberri, ¿ok? Y después pues Villa le escribe a Madero, que es el presidente en ese momento, pero Madero no puede hacer nada. Entonces, quien lo ayudan son los hermanos del presidente en ese momento, que son los hermanos de Madero, y lo ayudan para solamente hacer un cambio a lo que es la prisión de Tlatelolco, y de ahí se escapa, pues, Villa. A ello Villa ya recapacita y estando en Texas, cuando está en Texas, se da cuenta que el que está moviendo todos los hilos detrás de todo esto es Huerta, ¿no? Que Huerta después da el golpe de Estado, traicionando a Madero, mata al vicepresidente, que es eh, Pino Suárez, y después también mata a Madero ahí en la decena trágica, y ya toma el poder. Y es ahí donde Villa vuelve a entrar a la lucha, ¿no? Y ya ahí es donde comienza a formar, al derrotar a este cuate, a Huerta, comienza a tomar poder con Zapata cuando hacen la convención y ellos mismos se unen en el plan de Xochimilco, ya que te expliqué en el video que te mandé, fue en el segundo video. Ahora, también habla del levantamiento zapatista, el plan de Ayala, que se consideraba continuador de la revolución iniciada por Madero en 1910, por lo cual sus miembros ratificaron su adhesión al plan de San Luis, ¿no? Otro punto, que los zapatistas anunciaron la restitución de todas las tierras, montes y aguas que habían sido arrebatados por los hacendados y terratenientes de sus legítimos propietarios. Fíjate, número o artículo 6 de este plan de Ayala, que también te expliqué en el video 2 que te mandé, porque ese es el 3, te explico que hay un artículo, el artículo 27, si no mal recuerdo, que es el encargado de la restitución de las tierras. Y cuando comienzan a hablar de hacer una nueva constitución, bueno,
pues Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón toman esto del plan de Ayala y lo estipulan en la nueva Constitución de 1917, ¿no? Es como que este ir y venir de los revolucionarios, vaya, ¿no? Bueno, otro de los, de las cuestiones que planteaba el plan de Ayala fue mucho más allá que el plan de San Luis, pues además, porque esto fue más allá, digo que fue más allá porque propugnaban la expropiación de la tercera parte de las grandes latifundios con la finalidad de repartir dichas tierras entre los pueblos e indios, bueno, individuos más bien dicho, desposeídos, ¿no? Específicamente. Ahora, tras el pronunciamiento del plan de Ayala, las tropas gobiernistas, comandadas por Victoriano Huerta y Juvencio Robles, fortalecieron sus embates sobre las comunidades campesinas de Morelos, con la finalidad, pues, de exterminar por completo al zapatismo y a su líder. El ejército federal se valió de prácticas extremas y crueles, arrasó e incendió pueblos enteros, chavos, además de que asesinó a quienes brindaban protección al zapatismo. Estas estrategias, lejos de desarraigar al movimiento zapatista, provocaron el lazo entre las comunidades y los campesinos en armas. Se hiciera aún más fuerte. Madero intentó corregir el rumbo y aunque no atendió la cuestión agraria como lo prometió en el plan de San Luis, comisionó a su amigo el general Felipe Ángeles para que se encargara de la campaña militar en Morelos. Ahora, contrario a lo que suele pensarse en la frase de tierra y libertad, no fue acuñada ni utilizada por Emiliano Zapata, hijos, sino por el periodista e intelectual adecto al anarquismo Ricardo Flores Magón. Aguas con esto, porque esta es un error de la parte que se ha enseñado dentro de la historia de primaria, dentro de la historia oficial, diciendo que Emiliano Zapata, él dijo tierra y libertad, y no. Quien dijo esta frase y la utilizó fue Ricardo Flores Magón, ¿ok? Acuérdense, Ricardo Flores Magón, de los hermanos Magón, Ricardo y Enrique, ¿ok? Fue Ricardo Flores Magón quien la utilizó. El plan de Ayala, el principal documento del zapatismo que te dije hace rato, fue firmado originalmente con la frase libertad y justicia y ley, ¿ok? Así se firmó, no como tierra y libertad. Fue firmado como libertad, justicia y ley. Esta rúbrica se convirtió en un símbolo del zapatismo y más tarde fue recomplementada y obtuvo su forma definitiva en Reforma, Libertad, Justicia y Ley, ¿vale? Bueno, por ahí nada más un dato porque luego nos equivocamos. Ahora, mientras Felipe Ángeles se encargó de la pacificación de los zapatistas, la estrategia militar del ejército federal fue mucho menos agresiva y violenta. A pesar del cambio de actitud del régimen maderista respecto al zapatismo, fue imposible restaurar la confianza mutua entre ambas partes. Por ello, durante la administración del presidente Madero, continuó en armas el Ejército Libertador del Sur, nombre del cuerpo pues militar comandado por Zapata y conformado por miles de combatientes. La mayoría pues eran campesinos de Morelos y de las regiones limítrofes, ¿ok? El zapatismo no fue el único movimiento armado, hijos, al que tuvo que hacer frente Madero. También Pascual Orozco, que te había dicho, también se rebeló contra su gobierno en Chihuahua en marzo de 1912, apoyado por la oligarquía regional. Aunque los orozquistas estaban derrotados, los zapatistas continuaron en armas cuando el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez también fueron derrocados y pues asesinados en febrero de 1913. A raíz de un levantamiento militar orquestado por círculos porfiristas, episodio conocido como la Decena Trágica, tras la caída del régimen maderista, uno de los golpistas ocupó el poder, el general Victoriano Huerta. Durante los años siguientes, los zapatistas pues continuaron luchando, pues sus máximos dirigentes, incluido Zapata, se habían comprometido a no claudicar hasta que los pueblos de Morelos les regresaran las tierras que legítimamente les pertenecían.
Ahora, ¿qué sucedió con el zapatismo durante los años siguientes en el marco de la Revolución Mexicana? Bueno, miren, hay un proceso cronológico de 1913 a 1914. Francisco Villa, Álvaro Obregón y Pablo González, entre otros jefes revolucionarios, se integraron al ejército constitucionalista liderado por Venustiano Carranza en la lucha contra Huerta. Los zapatistas también combatieron la dictadura huertista, aunque de forma autónoma. Llegaron a dominar Morelos y las inmediaciones del sur de la Ciudad de México. Finalmente, Huerta fue derrotado y renunció a la presidencia en julio de 1914. Para 1914-1916, a la caída del huertismo, los revolucionarios intentaron unificar el movimiento. Para ello celebraron una convención de Aguascalientes en 1914, cuyo resultado fue la ruptura definitiva entre los constitucionalistas. Por un lado, villistas y zapatistas por el otro. Los villistas fueron derrotados durante el transcurso de 1914, el ejército Libertador del Sur y desalojado de las principales ciudades de Morelos para mayo de 1916. Ahora, de 1916 a 1920, durante los años siguientes, los zapatistas pues continuaron en lucha contra el régimen presidido por Venustiano Carranza a través de guerrillas o pequeñas partidas de combatientes que hacían ataques rápidos y efectivos para luego retirarse, resguardarse. Ni siquiera las muertes, hijos, ni rendiciones de algunos de sus líderes acabaron con el movimiento, en el cual entabló relaciones con Álvaro Obregón, presidente a partir de 1920. Ahora, durante prácticamente toda la década de 1910, los zapatistas se mantuvieron en pie de lucha contra los gobiernos sucesivos de Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza, ¿vale? Esta firme postura, lejos de ser intransigente, se debió a que Zapata y los principales líderes del zapatismo no hallaron en ninguno de estos gobiernos alguna señal que les hiciera pensar que las instituciones de tierras y el reparto agrario pues formarían parte de sus proyectos de gobierno. Asimismo, cada una de estas administraciones emprendió campañas militares hacia Morelos con la finalidad de acabar con los campesinos insurrectos, ¿vale? Ahora, en todos estos años de lucha, Emiliano Zapata, que fue líder del movimiento campesino de Morelos, sin embargo, no fue el único personaje que destacó, pues hubo otros militares e ideólogos que también, bueno, pues abonaron o dieron a la causa del zapatismo varias cuestiones como importantes. Mira, ¿cómo decir? Tenemos a Eufemio Zapata, fue hermano mayor de Emiliano, a quien acompañó en la lucha campesina desde 1911. Eufemio era el segundo al mando del Ejército Libertador del Sur cuando fue asesinado por carrancistas, ¿vale? Otro fue Genovevo de la O, que se sumó a la lucha revolucionaria durante la revuelta maderista. Tras aceptar el liderazgo de Zapata, se convirtió en uno de los zapatistas más destacados. A la muerte del gran caudillo, apoyó al obregonismo, ¿vale? Otilo Montaño fue uno de los iniciadores del movimiento zapatista en marzo de 1911. Además, redactó junto a Zapata el Plan de Ayala. Tras ser acusado de traición, los mismos zapatistas lo juzgaron y fusilaron. Órale, muy, 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 muy grueso eso. Pero bueno, Antonio Díaz Soto Gama fue abogado intelectual que en 1914 se incorporó al zapatismo, también fue delegado zapatista en la Convención de Aguascalientes, en la cual logró junto a sus compañeros que fuera aceptado el plan de Ayala, ¿vale? Tenemos también a Gildardo Magaña, que formó parte del zapatismo desde sus inicios, fue esencial para fortalecer las relaciones entre el villismo y el zapatismo. A la muerte de Zapata, en 1919, asumió el mando del Ejército Libertador del Sur, ¿vale? Bueno, los años posteriores a la derrota de las fuerzas convencionistas fueron muy complejos para los zapatistas. Conforme pasó el tiempo, hijos, el poder del Ejército Libertador del Sur y el apoyo popular que tenía del campesinado se erosionaron poco a poco.
La reglamentación de un posible reparto agrario en el texto de la Constitución de 1917 representó un duro golpe para la lucha de los zapatistas, quienes continuaban exigiendo la restitución y distribución de tierras entre los campesinos. Aunado a ello, el estado de guerra casi permanente que vivían los pueblos de Morelos desde 1911 había provocado cierto agotamiento en las comunidades campesinas que constituían la base del zapatismo. En cuanto al ejército zapatista, este se había debilitado a raíz de la muerte de líderes como Eufemio Zapata, Otilio Montaño y a la rendición, perdón, de algunos otros que pactaron con el gobierno carrancista. La desmoralización, las bajas y la falta de parque y armamento tenían al Ejército Libertador del Sur en su décima encrucijada. Por estas razones, Emiliano Zapata decidió atraer a fuerzas constitucionalistas que quisieran desear incorporarse al zapatismo. Esa medida le resultaría muy cara al caudillo del sur, como se le llama a Zapata, pues los carrancistas la aprovecharon para tenderle pues una trampa y acabar con su vida. A esto se le llama la traición al caudillo del sur. Fíjate, ante los rumores de que el coronel carrancista Jesús Guajardo se había distanciado de su jefe Pablo González y de las filas del constitucionalismo, los zapatistas lo invitaron a unirse a su causa. Como prueba de su adhesión y amistad, Guajardo atacó a las fuerzas de un antiguo zapatista que para entonces se había unido al carrancismo, Victoriano Bárcenas, ¿no? Además, envió como obsequio a un caballo alazán de nombre Haz de Oros a Emiliano Zapata. Sin embargo, el comportamiento de Guajardo formaba parte de un plan orquestado por Pablo González y conocido por Venustiano Carranza, con el fin de engañar a Zapata y poder capturarlo o asesinarlo. Aunque Zapata siempre había desconfiado de este tipo de situaciones, para inicios de 1919, hijos, su movimiento armado se encontraba pues ahogándose por las tropas carrancistas. Zapata entendió entonces que si el zapatismo deseaba sobrevivir, sería necesario hacerle de más combatientes, armas y municiones a como diera lugar. La entrevista entre Guajardo y Zapata se pactó el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, en Morelos. Durante el encuentro celebrarían su unión a través de una comida y Guajardo le entregaría a Zapata sus armas y cartuchos. Sin embargo, tras ingresar al casco de la hacienda, junto con con una pequeña escolta, Zapata fue acribillado desde las azoteas de los edificios por tropas carrancistas que se habían mantenido ocultas. De esta forma terminó la vida de quien se había convertido, más bien dicho, en el símbolo de la lucha campesina durante la Revolución Mexicana, ¿vale? Miren, al estallar pues la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910, miles de campesinos hijos se incorporaron con entusiasmo a la lucha. Al poco tiempo, Emiliano Zapata y otros morelenses secundaron la revuelta, pues pensaron que sería el conductor para que las tierras se restituyeran a los pueblos campesinos de la entidad. Aunque el maderismo no satisfació sus demandas o básicamente les dio sus demandas, Zapata y sus hombres no se rindieron, sino continuaron luchando durante toda la década con la finalidad de que el gobierno pues en turno escuchara sus demandas y en consecuencia devolvieran y distribuyeran tierras entre el campesinado. Aún después de la artero asesinato de Zapata en 1919, chicos, los zapatistas pues continuaron en la lucha hasta que por fin un gobierno, el de Álvaro Obregón, eh, comenzó a atender puentes para dialogar sobre sus problemas. Bueno, pues este es el último tema de la esfera 4, que es la parte de la Revolución Mexicana en el zapatismo, ¿no? Pues hay que escucharlo, hay que tomar en cuenta todo el contenido para que vayan formando su apunte para el examen, ¿vale? Bueno, nos vemos, que estén bien, hasta luego.